lectura, mapas para guiarnos en los viajes, discursos que hemos escrito para leerlos en público, estados de ánimo de las personas a través de sus posturas corporales y gestos. Incluso existe quienes leen las cartas del tarot, las hojas del té y hasta las líneas de las palmas de la mano. ¿Sí? Tienen acá otras subactividades que por error en el Classroom lo tienen numerado como 2A y 2B, un error, es 3A y 3B. Y los que han leído ya el texto recordarán que empieza con esta definición de qué es leer, incluso incluye una cita directa de la Real Academia, del Diccionario de Academia, sobre las distintas acepciones del verbo leer, y acá dice que hay distintas operaciones o acciones que corresponden a cada evento, ¿no? Entonces, leer libros, leer cartas, responde a la acción de decodificar y comprender el lenguaje escrito. ¿Qué hacemos cuando leemos notas musicales? ¿Es lo mismo? No, sí, necesariamente no. No necesaria, no, absolutamente no. Puede ser parecido, quizás haya algún mundo aquí. La pregunta es, Parodi y Peronat dicen que se puede leer de distintas maneras. Se puede leer diarios, cartas, y eso responde a decodificar y comprender el lenguaje escrito, pero también se puede leer otras cosas. Se pueden leer notas musicales, ¿y eso qué es? ¿Qué operación? ¿Decodifico el lenguaje escrito? Interpreto más sería que no. Interpreto lenguaje musical, ¿no? Cuando leo mapas para guiarme en los viajes, claro, símbolos para escuchar, no sé, para interpretar más bien, ¿no? No escucho la partitura, la escucho una vez que está interpretada. Cuando leo un mapa, ¿qué hago? Lo mismo, es la misma acepción de leer que leer una carta, leer un mapa. Cuando leo un mapa, decodifico lo que dice el mapa. Decodifico, sí, muy bien, decodifico esa información visual según la necesidad que yo tenga para llegar a algún lado, para distintas finalidades. Y así, entonces, lo que está queriendo mostrarles, interpreto, comprendo el sentido gráfico. Lo mismo que cuando leo el gesto en la cara de una persona. Por eso nos resulta a nosotros los profes tan difícil dar clases si no vemos las caras, ¿no? No podemos leer, es decir, no podemos interpretar el estado de ánimo, no podemos interpretar la comprensión si no los vemos. Entonces, bueno, ustedes cuando sean docentes y vean la diferencia entre dar clases con alguien que tienen enfrente o que tienen con cámara encendida, es muy distinto, muy, muy distinto, porque leemos también eso, interpretamos, ¿sí? Entonces, hay un sentido restringido, en el punto 3b dice, hay un sentido restringido y uno amplio de la noción de leer. ¿Cuál sería un sentido restringido y cuál sería un sentido amplio? Si pones caritas y bueno, ahí algo yo puedo leer, si me ponen caritas en el chat, si me ponen emojis, si me ponen risas, bueno, algo interpreto, pero no es lo mismo que interpretar un rostro. Bueno, entonces, hay un concepto amplio de leer, hay un concepto restringido de leer. ¿Cuál sería cada uno? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que han leído? A mí yo entendí que el sentido amplio el sentido restringido se refiere más a lo que son los textos, digamos, escritos, bueno, que se puedan leer a través de la vista y lo otro más amplio, lo que nosotros podemos interpretar de lo que vemos en general, no únicamente lo escrito. Bien, muy bien. A eso se refiere, ¿no? Exacto. Sí, muy bien, Enzo, gracias. Es entonces, leer en el sentido de decodificar y comprender lenguaje escrito a través de un alfabeto, quizás de algún sistema de escritura, sea alfabético o sea algún otro
del mundo, y otra cosa en un sentido más amplio, y ahí hay que interpretar, ¿no? Cuando uno lee, no solo decodifica, sino también interpreta. Y a partir de esa idea de interpretación, de todas las acciones, de todos los procesos mentales que entran en juego cuando uno lee, también está vinculada con la interpretación. Y eso lo vamos a trabajar cuando veamos la noción de la importancia del contexto en la lectura, para poder asir los significados, ¿sí? Entonces, por extensión se entiende por leer en un sentido amplio todo lo que pueda hacer interpretar. Yo veo en sus caras, si estuviéramos en clase, y veo caras somnolientas, puedo interpretar que mi clase está aburrida. Si yo escucho que nadie, por ejemplo, yo no escucho participación de nadie, no veo participación en el chat, no contestan a mis preguntas, yo leo, yo interpreto eso como una desmotivación por alguna causa. Y después seguir haciendo interpretación. Puedo interpretar un cuadro, puedo interpretar un gesto, puedo interpretar una nota musical, puedo interpretar una danza. Todo eso está vinculado con el leer, porque ¿qué hay en juego? Y eso es algo que no han trabajado, porque hemos recortado ese fragmento, y lo que hay en juego son signos, ¿no? Signos lingüísticos, signos musicales, signos escenográficos, porque, bueno, hay algo importante en todo esto, es que tenemos la capacidad de interpretar signos, ¿no? De producir e interpretar signos. Lo que se llama, muy bien Carolina, lo que estudia la semiótica. Los que están haciendo letras están viendo una primera teoría del signo. Acá en Parodi no lo tienen en el fragmento que ustedes han leído, porque lo hemos recortado para no complicarles la vida. Tienen una noción un poco más moderna, más contemporánea de signo, aunque no la desarrolla completa, ¿sí? Bueno, muy bien. Bien. Andar a audios, bien. Yo voy leyendo, no voy a leer todo lo que está en el chat, pero sí que voy leyendo sus comentarios y les agradezco que estén tan activos. Bien, el punto 4 de la guía dice, ¿qué aspectos biológicos y cognitivos, es decir, procesos mentales o psicológicos, se ponen en juego en el acto de leer? Enumeralos y describirlos brevemente. No lo vamos a trabajar porque esto es ya un aspecto de la lectura focalizada, no de una lectura global, sino de un modo más atento y específico de trabajar la lectura sobre el texto. Pero importante saber que cuando hablamos de aspectos biológicos, estamos hablando de procesos mentales, qué pasa en la cabeza, qué pasa con las neuronas. Leemos de la misma manera de chicos que de grandes, esa capacidad se va ampliando, se va reduciendo, ¿qué sucede ahí? Lo han visto un poco con la profesora Fernanda en la clase teórica, y bueno, yo los remito de nuevo al texto para que puedan resolver esta guía. Y cognitivos, es decir, procesos psicolingüísticos vinculados con modos de comprender la lectura, ¿no? Con qué modos, qué sucede en la cabeza, ¿sí? No solo procesos biológicos propiamente dichos, en el sentido de conexiones neuronales, sino también de cómo es que se establecen las conexiones, qué pasa con la memoria, ¿no? Todo eso lo ha trabajado el texto, y eso sí que lo tienen en los fragmentos. Bueno, el punto 5 sí que quiero que lo miremos con más detalle, porque si ustedes ven, el punto 5 de la guía está vinculado con el punto 1, y si el punto 5 toma parte del punto 1 del PRAC. Bueno. En el punto 5, la consigna es, te presentamos una ficha de cita conceptual sobre la noción lectura estratégica o eficiente. Te pedimos que agregues a la ficha un comentario explicativo. Acá tienen de nuevo un ejemplo de ficha que ustedes tienen que completar, ¿sí? Vamos a leerla y se va a tomar un tiempito de revisar la cita esta, y tratamos de hacer un comentario oral, no escrito, ¿no? Como si fuera a resolver la consigna, de manera quizás más espontánea, de hacer un comentario de esta ficha.
¿Quién se anima a leer la cita? ¿Alguien que pueda activar el micrófono? ¿La puedo leer, profe? Sí, por favor. Al leer un texto, el individuo construye una representación mental del texto leído, basándose no solo en los datos lingüísticos y no lingüísticos presentes en el texto, sino también en toda la información que posee en su memoria. Entre esta gran cantidad y diversidad de información, un tipo de particular relevancia para llevar a cabo los procesos de lectura que están constituidos por el conocimiento asociado a los textos. Tal tipo de conocimiento no se limita únicamente al tema que trata del texto leído. La lengua en la que se está escrito el vocabulario y las estructuras morfosintácticas utilizadas, sino que también incluye conocimientos relacionados en las diversas situaciones en que determinamos los textos que son leídos y los propósitos que complementan su lectura. Cuanto más se conozca acerca de estos aspectos, mejor será el resultado del proceso de lectura. Por supuesto, siempre y cuando el lector sea capaz de utilizar ese conocimiento de manera eficiente. Bien, muchas gracias, Delfina. Dicen en el chat que se escuchó con interferencia. Yo te escuchaba bien y espero que los demás hayan podido seguir al menos el texto con la lectura, ¿sí? Así que, bien. Ahora les toca a ustedes, van a hacer un comentario no escrito, no lo van a escribir en el chat, o sea que los que puedan activar el micrófono van a tratar de comentar en función de lo que ustedes han leído, de lo que venimos conversando ahora en la clase, y en función del fragmento, por supuesto, ¿qué comentarían respecto de lectura estratégica o eficiente? Bien, entonces se toman un tiempito y vamos a ver. ¿O qué palabras claves, qué palabras son importantes aquí? ¿Qué resaltaríamos? Si yo tuviera que resaltar algo. Representación mental, yo le resaltaría. Bien. Ah, ahí también. Toda la información que posee en su memoria. La información en su memoria, pero además de la información en la memoria, ¿qué es más? Los datos lingüísticos y no lingüísticos, ¿sí? Cantidad y diversidad de información, ¿no? La cantidad y diversidad de información, dicen en el chat. ¿Qué más? Conocimiento, ¿dónde está conocimiento? Conocimientos asociados a los textos. Bien, conocimiento. Los procesos de la lectura, profe. ¿Cómo no te entiendo, Delfina, ahora? Los procesos de la lectura. Ajá, a ver, ¿en dónde están los procesos? Entonces, ¿en qué renglón me dicen? Abajo de gran cantidad y diversidad de información. Ah, bien, gracias. Vocabulario, profesora. Sí, el vocabulario, ¿qué más? Porque el vocabulario determina el tipo de texto. Sí, no solo el vocabulario, sino también esto. Y las estructuras morfosintácticas también, profesora. Sí. Las situaciones, ¿no? Los propósitos. ¿El resultado del proceso puede ser, profe, de lectura? Sí, sí. Bien, entonces, bueno, estas, como hemos resaltado muchas cosas, muchas palabras clave, ahora tratemos de decir por qué esto estaría asociado al concepto de lector eficiente, de lectura eficiente, situaciones también, de lectura estratégica o eficiente. ¿Qué piensas? Profe, yo creo... no sé qué va a hablar. Ay, yo no, adelante, adelante. Bueno, lo que más o menos puedo decir de comentario es que, por ejemplo, todos leemos, pero quizás no comprendemos lo mismo, porque si no tenemos una idea de lo que vamos a leer, no vamos a entender lo que estamos leyendo.
Entonces la información que tengamos previamente a la lectura va a ayudar a que nuestra lectura sea más eficiente, ¿no? Y como dice al final, depende mucho también del contexto, de saber de qué se está leyendo. Entonces todo este conocimiento ayuda para que la lectura que estemos haciendo la podamos llegar a comprender. Eso es lo que más o menos puedo decir. Vos está muy bien lo que estás diciendo y estás enfocándote en un aspecto, en el aspecto de conocimiento del mundo del lector, ¿no? Toda la información que tenga nos sirve, todo lo que yo conozco al respecto sobre la temática, lo que ya he leído, me sirve y me ayuda en el resultado del proceso de lectura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo empezar a leer sobre lectura al principio del año que ahora que ya llevan leyendo 4 textos distintos sobre temática, ¿sí? Ustedes pueden relacionar, pueden vincular, pueden decir, bueno, esto es distinto, esto es parecido, esto refiere a lo mismo, pero de aquí se distancia un poco de este autor. No es lo mismo. Entonces acá sí que la información es importante. ¿Es lo único que influye en una lectura eficiente o estratégica? ¿Qué dirían? A ver, acá dice Gonzalo, le agregaría el propósito para el cual se está leyendo. Bien, cuando hablamos de la información que tenemos previamente, del conocimiento del mundo, cuando hablamos también del propósito de lectura, estamos hablando acerca de aspectos externos al texto que influyen en el resultado de la lectura, ¿sí? O sea que hay aspectos extratextuales que influyen en el modo en que voy a leer. Y cuanto más precisos sean en el sentido de que más información tenga sobre el tema, en el sentido en que lea con un propósito bien definido, ¿no? Mejor van a ser los resultados de lectura. Sí, bien, no es lo que ustedes opinan, sino qué más hay en el texto. No es solo lo que ustedes opinan, sino sobre todo qué más dice esta cita. A ver, ustedes mírenla un ratito, yo voy a enchufar mi cargador, ustedes vayan mirándolo. A ver, ¿de qué aspectos nos estamos olvidando? ¿Solo lo externo al texto influye en que si voy a leer, en el modo en que lea un texto? No, nosotros mismos también, cada uno captamos el texto de diferente manera. No, nosotros, es verdad que nosotros nos basamos en el exterior, pero también nosotros absorbemos la información y lo interpretamos en nuestra forma, digamos. Bien, ahí habría que precisar algunas cosas. La interpretación del texto lo dice también Gonzalo en el chat. Para mí, pero también la información que se posee. A ver. Información que se posee en la memoria, el que está leyendo, ¿no? También. Lo que sucede en la memoria. ¿Qué entra en mi memoria? ¿Qué puedo recuperar de mi memoria operativa, de mi memoria semántica? Y eso está vinculado, cuando hablamos de la memoria, también con aspectos no solo del interior del sujeto que está leyendo, sino también del texto en sí mismo, ¿no? Eso de la memoria, que decía acá el compañero, está vinculado con el vocabulario. Si yo conozco las palabras que están en el texto, cuantas más, ¿no les ha pasado a ustedes? Cuantas más palabras desconocidas hay en un texto, pues más difícil es llamar a la memoria el significado, el contenido semántico de esas palabras y por lo tanto construir el modelo mental, ¿sí? Entonces, lo que sucede internamente, lo que sucede cognitiva, psicolingüísticamente con la lectura, está vinculado con lo que ustedes decían, mi formación, mi información, mis propósitos de lectura, mis conocimientos sobre el tema, pero también está vinculado, se relaciona con lo que yo puedo leer, con lo que yo puedo reconocer. Hay una estructura sintáctica, morfosintáctica muy difícil, que yo no he leído nunca, que yo no he trabajado nunca, y es más difícil entender. ¿No les ha pasado que les parecen textos más fáciles y más difíciles? Y eso tiene que ver con las características propias del texto. Entonces,
podríamos decir que la lectura estratégica es algo sencillo, simple, o es complejo, en lo que entran en juego distintos factores. Es más complejo leer así. ¿Complejo? Pero no es que es más complejo leer así, es un concepto complejo porque entran en juego no solo aspectos del texto mismo, como es el vocabulario, la temática, la estructura, el tipo textual, el género discursivo, conceptos que ustedes ya conocen, sino también los procesos mentales implicados a partir de eso que veo en el texto, la información que tengo, los modelos mentales que puedo ir construyendo, las vinculaciones que puedo ir relacionando, ¿sí? Bien, fíjense todo lo que hemos conversado sobre esta pequeña cita, y bueno, la tarea de ustedes es realizar un comentario, ¿no? A modo de, no un comentario que vaya a cualquier lado, sino un comentario que me permita comprender de mejor manera este concepto, porque estamos haciendo una ficha de lectura, una ficha conceptual sobre este aspecto. Y cuando vayan y lo van a hacer en el trabajo práctico, ¿sí? Acá estoy en el trabajo práctico número 5, en el punto 1 les pedimos eso, en el punto 1A. El punto 1 les pide que ya ustedes redacten una definición. Fíjense, ya estoy hablando del trabajo práctico. Parodi y Peronard caracterizan a los lectores estratégicos. Caracterización propone una definición de lector estratégico. Usa para ello una de las siguientes formas de introducir una definición. Se entiende por acá sería, lector estratégico a tal cosa, o lector estratégico puede ser definido como, o el concepto de lector estratégico significa. ¿Sí? Son distintas maneras, distintas formas de introducir una definición. No vamos a hacer el ejercicio de practicarlo con el concepto de lector eficiente, porque si no les estaría haciendo yo el trabajo práctico y no quiero hacerlo, sino que lo vamos a practicar con algún otro concepto, ¿sí? A ver, yo voy a proponerles distintos conceptos y ustedes van a intentar formular, escribir una definición de algún concepto, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de discurso social, el concepto de discurso personal, el concepto de género discursivo, o clase textual, saben, discursivo, saben que son sinónimos, clase textual. El concepto más difícil, quizás, de imaginario. ¿Qué concepto? No sé, si alguien se anima, vale, imaginario. O el concepto de alfabetización crítica en Freire. ¿Sí? Vamos a hacer así. Aquellas personas cuyo apellido empiece desde la A hasta la F, van a hacer con esto, van a intentar armar cualquier definición con esto, ¿sí? Con esta forma, de la A a la F. Toda la F. Esta forma de introducir lo van a hacer aquellos que tienen el apellido entre F y K. ¿Me falta una forma o no? Vamos a hacer hasta la N. Y el concepto de significa tal cosa van a ser desde la O hasta la Z, ¿sí? Lo escriben en sus cuadernos, en sus apuntes, y me lo pasan por el chat. Así vamos a tener muchas definiciones, ¿sí? Eligen cualquiera, la que ustedes quieran, o algún otro concepto que hayamos trabajado en clase. Bien, 5 minutos, con 5 minutos creo que están. Son las 7, 7 y 5, 7 y 6. Sí, acá tienen razón. Desde las que.